seguros de que, o seguro más bien, de que hoy vamos a vamos a entender, vamos a ser enseñados, eh, vamos a ser instruidos. Lo importante de la instrucción es que usted la siga, hermanos. Lo importante es que usted siga la instrucción. El maestro verdadero es Cristo. Él es el que nos enseña provechosamente, dice la Escritura. Y la enseñanza que da Cristo no es una enseñanza informativa. O sea, Él no nos informa a nosotros. Él tampoco, hermanos, nos enseña doctrinas. Les voy a hablar de la doctrina de la Trinidad, les voy a hablar de la doctrina del bautismo, les voy a hablar de la doctrina de la sanidad, etcétera. No, Él no enseña doctrinas. Él enseña de Él mismo. Él nos enseña de Él. Y entonces, hermanos, la instrucción espero que sea para que usted acuda a Él, se vuelva a Él, para que Él le enseñe, para que Él lo enseñe, le enseñe a Cristo, para que Él lo conforme a Él mismo, para que Él lo transforme a Él mismo. De eso es que trata el Evangelio y por eso es que eh, el tema que el nombre del tema es Hasta que Cristo sea formado. Y hermano, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado. ¿Y cuándo será eso? Hermanos, creo que eso va a estar sucediendo en usted. Eso va a estar sucediendo en la medida en que usted se rinde y se somete a Él, igualmente yo. Es una carrera, hermanos, una carrera de transformación, es un viaje que estamos haciendo. Bueno, ¿qué le parece si oramos, hermanos? Cierra usted sus ojos ahí y oramos a Dios para que Dios nos hable hoy, hermano, para que tengamos disposición para entender, hermanos, porque hay que tener disposición, que uno se disponga para entender. Padre, quiero agradecerte por todo tu amor que has expresado y manifestado en Cristo. Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste a morir, tú viniste a vencer, tú viniste a tomar el pecado en ti y tomar la muerte en ti para ser la muerte de la muerte. Tú eres la muerte de la muerte. Tú avergonzaste públicamente al diablo, a Satanás, triunfando en la cruz sobre él. Y Señor, y sabemos que tú quieres que esa victoria, que ese triunfo ahora se consuma en cada uno de nosotros. Que así sea, Señor. Abro mi boca en tu nombre, Señor. Hablaré las palabras que tú pongas en mí. Y estoy seguro, Señor, que el que se disponga a entender, tú le enseñarás. Y tú, Señor, cumplirás tu propósito en él. Como está escrito en el Salmo 138, versículo 8. Que el Señor cumplirá su propósito en mí. Gracias, Señor. Y yo deseo que tú cumplas tu propósito en mí y en todas y en todos mis hermanos. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. El propósito de Dios, que la Biblia le llama el propósito eterno, es que Cristo se ha formado, o hay muchas otras formas en que la Biblia nos habla de ese propósito de Dios. Volvernos a Él, volver a la comunión íntima con Él. Un día esto estaba meditando, hermanos, que si la iglesia es la esposa
y Cristo es el esposo, entonces, hermanos, la comunión es de todo el día, debe ser de todo el día. Y no sé si a usted le sucede, pero hermanos, generalmente yo siempre paso hablando con Él, siempre estoy hablando, esté manejando, esté bañándome, esté en lo que sea, generalmente yo estoy hablando con Él. Me acuesto, estoy hablando con Él, me levanto, estoy hablando con Él. Porque, hermanos, esto es una comunión. Esa es la comunión. No es solamente el tiempo que uno se encierra en un cuarto para orar. Yo siempre tengo mi tiempo para encerrarme con el Señor. Siempre tengo ese tiempo todas las mañanas. Pero aparte de eso, hermanos, hay que pasar en comunión con el Señor. Amén. Y entonces ese propósito de Dios es que Cristo sea formado, hermanos. O sea que nosotros, todos nosotros, volvamos a la comunión, a la misma imagen de Él. A que, a que nosotros volvamos a ser semejantes a Él. Porque esa imagen, hermanos, se perdió. El hombre cayó de esa imagen o de esa naturaleza. Y el hombre, hermanos, la venida de Cristo a nuestro corazón es para que nosotros volvamos a esa comunión, a esa relación, a esa intimidad, a esa misma imagen del Hijo de Dios. Bueno, vamos a abrir, hermanos, entonces la Biblia. Vamos a leer, bueno, Gálatas 4:19, que es nuestro versículo. Yo creo, con todos los que yo he hablado, me han dicho, uy, apóstol, ya ese versículo me lo aprendí de memoria. Qué bueno que se lo aprenda y que usted entienda entonces que es hasta que Cristo se ha formado. Que eso esté presente en usted. Estará formado ya. ¿Cuánto se ha formado? ¿Cuánto hay de Cristo en mí? ¿Cuántas tinieblas todavía quedan en mí? ¿Cuánta potestad todavía, hermanos, de alguna u otra manera reinando en nosotros? Y, y entonces, pues de ahí donde surge la inquietud de cuánto realmente de Cristo ha sido en mí formado. Yo creo que hoy, hermanos, vamos a aprender algo bien, bien bueno, espero yo, que Dios fluya, como lo decimos a veces. Vamos a abrir entonces, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14. Efesios capítulo 4, el versículo 11, desde el verso 11 al versículo 14. Se van a dar cuenta qué parecido que es a Gálatas 4:19. Realmente lo mismo, dicho en otras palabras. En el capítulo 4 de Efesios, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta, ven es otra vez la preposición hasta ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta, dice, hasta que todos lleguemos. ¿Ven que es una carrera? ¿Ven que es una meta? ¿Ven que es un propósito? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Ese es el fin. Estaba meditando, siempre estoy también meditando, pensando en pasajes, en versículos de la Biblia. Y tal vez en el deseo de escribir ahí alguna frase en la escritura. Y estaba meditando el por qué hay tantas creencias, hermanos. De tal manera que si nosotros pudiéramos, hermanos, escuchar a unos 20 predicadores al mismo tiempo,
parece como que cada quien, hermanos, tiene un Dios diferente. Como que cada quien tiene otro evangelio. Y no hay esto que dice Pablo acá, unidad de fe, hasta que todos tengamos la misma fe. ¿Saben por qué es eso, hermanos? Porque si todos tenemos el mismo maestro, todos estaríamos aprendiendo exactamente lo mismo. Y aquí es, ojalá que me vieran y escucharan esta enseñanza muchos pastores, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ojalá. Porque nosotros hemos malinterpretado Efesios capítulo 4, versículo 11. Y pensamos que los edificadores somos nosotros. Y no entendemos que aquí este versículo no dice, el versículo 11 no dice eso, no dice que nosotros somos los edificadores. Más bien dice que más adelante en el capítulo 5 dice que Él, Cristo, se está preparando Él mismo una iglesia para Él, una esposa, dice, sin mancha y sin arruga. Él es el que se la está preparando. Entonces, ¿qué somos nosotros los pastores y los profetas y los apóstoles? Lo que nosotros somos instrumentos que Él utiliza para Él edificar. El que edifica la casa es Cristo. Y entonces, por eso es que hay tantas, pero tantas creencias, tantas ideas. No hay unidad de fe, no tenemos un solo Señor, no tenemos un solo bautismo. En la práctica digo yo, porque sí solo hay un solo Señor, porque sí hay un solo bautismo, porque sí hay un solo Padre, porque sí hay una sola fe. Pero esa no es, hermanos, la realidad de la iglesia. Por lo que les decía, porque la iglesia está siendo edificada por hombres y no por Cristo. Cuando lo entendamos, entonces, hermanos, vamos a estar siendo enseñados todos por un mismo maestro. Y entonces todos tendremos la misma fe. Todos tendremos el mismo bautismo. ¿Han visto cómo se hacen pleitos por estos asuntos del bautismo? Por los asuntos de la fe, por los asuntos de la gracia, por los asuntos del Espíritu Santo y por muchas otras cosas más. Porque, hermanos queridos, ni siquiera la Biblia es la maestra de nosotros, sino aquel de quien habla la Biblia es el maestro. A nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, decía Jesús en el capítulo 24 de San Mateo. Él dijo eso, o 23, no sé, uno de esos. Y por eso es que hay esas divisiones, hermanos. Entonces, yo, hermanos, yo soy un instructor, alguien que les va a dar instrucciones a ustedes para que el Señor les enseñe, para que el Señor sea el maestro de ustedes. Yo soy, si quisiera usar un término entendible, pues soy un maestro externo, soy un tutor que les está enseñando o que les está instruyendo para que el maestro de maestros nos enseñe a todos. Y entonces cuando nos sentemos, hermanos, nos podamos sentar, porque, hermanos, déjeme decirle con toda la certeza, seguridad de mi corazón, que estamos muy próximos a ver este lugar llenarse muchas veces, hermanos. Vamos a verlo llenándose muchas veces. Usted lo va a ver muy pronto, hermanos, muy pronto. Usted, hermano, que ha entendido que el gozo no depende de las multitudes, sino de la persona o del Señor.
Pero hermanos, a esos es que esos cuando oran por la gente son los que escucha el Señor, porque no es el deseo de ver la congregación o el auditorio lleno para yo sentirme feliz y contento, sino, hermanos, cuando está vacío nos sentimos felices y contentos, porque el gozo nuestro es Cristo en nuestro corazón. Amén. Y entonces lo vamos a ver, hermanos, pero les decía que cuando Cristo sea el maestro de todos, entonces podemos ser 10, podemos ser 2, o podemos ser 10, o podemos ser 1000, o podemos ser 1,000,000, hermanos, y todos estaremos creyendo exactamente igual. Tendremos una misma fe, tendremos un mismo bautismo, o sea, creeremos en un solo bautismo, y ese será el que estemos experimentando todos. Tendremos, hermanos, un mismo Señor, tendremos un mismo Padre, porque a veces parece como que el padre de unos es diferente al de los otros. Y bueno, pero aquí, hermanos, siempre lo he dicho, y aquí pues lo que digo hasta tiene que ver conmigo, pero lo más peligroso que hay en las iglesias son los ministros. Es lo más peligroso que tiene, hermanos, el mundo. No siquiera la iglesia, el mundo, hermanos. El mundo es el peligro más grande, hermanos, cuando estos hombres no son entendidos de la edificación de la iglesia, entendiendo que el que edifica la iglesia es Cristo el Señor y que nosotros somos instrumentos. Cuando se edificó este edificio, hermanos nuestro, hubieron muchos instrumentos para edificar este edificio. Se usaron muchos: martillos, serruchos, niveles, cuerdas, taladros, cucharas y muchos otros más. Pero, hermanos, esos instrumentos no fueron los edificadores. Hubo una cabeza detrás, hermanos, utilizando todos esos instrumentos, y el verdadero edificador fue el que tomó esos instrumentos y por medio de ellos edificó. No vamos a poner aquí en fila un día a todos los serruchos, los martillos, las cucharas, los metros, las cintas y todo eso, y los ponemos al frente y un aplauso para ellos. No, 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 no. Diga al que está a su lado: la gloria es de Dios. El aplauso es del edificador, y este edificador es Cristo nuestro Señor. Él es el que edifica. Amén. Y entonces quería dejar eso en sus corazones, porque es parte del cuidado que tenemos que tener cuando nosotros nos reunimos como iglesia. También, hermanos, vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 13. También ese versículo nos vamos a familiarizar con ese versículo. Ese versículo dice: el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Yo deseara tener, hermanos, unas 3 horas para enseñar seguido, para hablarle seguido, y que usted tuviera la disposición de sentarse. Porque, hermanos, podemos dar como ya consumado ese versículo en toda la iglesia. Y una de las cosas, hermanos, que Dios nos tiene que abrir a nosotros es el entendimiento para entender las Escrituras. Con cositas muy, muy puntuales, pero muy sencillas también. Sencillas, pero muy puntuales. Debemos de entender que la mayoría de los libros de la Biblia se escribieron, hermanos, mínimo 20 años después de la resurrección de Cristo. Mínimo. Y entonces, cuando ya Pablo está enviando las cartas, se las está enviando a muchos cristianos que ya tienen muchos años de estar en una iglesia, en los cuales ya se efectuó una obra, en los cuales ya fue hecho algo en ellos, hermanos. Y entonces aquí habrán algunos en los cuales ya, hermanos, hay algo que ya ha sucedido en usted.
Pero hermanos, ¿qué tal que venga una persona, hermano, que apenas el domingo pasado, hermano, comenzó esta persona a rendirse a la luz del Señor en su interior, a obedecer a Cristo, a reconocerlo como Señor, y apenas tiene 8 días, hermanos? Y entonces obviamente la experiencia o la realidad de él no es igual a la suya, que ya tienes 15 años. ¿Me comprendes, hermano? Y entonces cuando tú puedas comenzar, son cosas que son importantes, hermanos, para entender. Y por eso es, hermanos, que nosotros vemos al apóstol Pablo exhortando a algunas personas de la Biblia a que se arrepintieran, y a algunos hermanos que habían caído de la gracia, pero hermanos que habían caminado un tiempo bien y que después cayeron de la gracia. Y que Pablo les dijo: ustedes corrían bien, ustedes iban corriendo bien. ¿Qué pasó? ¿Quién los fascinó? Y entonces eso nos debe a nosotros, hermanos, poner las antenitas, hermanos, en expectativa. Porque si a ellos les pasó, también nos puede pasar a nosotros, caer de la gracia, hermanos. Cualquiera le puede pasar. Y si alguien me dice a mí no, hermano, le pasó a los Gálatas. Y tenemos que entender que fue una carta escrita, no sé, como en el año 60 después de Cristo. Ya tenía años de que esa iglesia había sido fundada. Ya tenían tiempo de que muchos de esos cristianos de ahí, hermanos, sabían. Bueno, Pablo les dice: ustedes, yo les había presentado a Cristo claramente. Ustedes corrían bien, pero se desviaron, se cayeron de la gracia, o cayeron de la gracia. Y entonces cuando entendamos, hermanos, este versículo de Colosenses, tenemos que entenderlo no como algo que está consumado en todos, sino como algo que estaba consumado primeramente en Pablo y después posiblemente en algunos de Colosas, pero no en todos, hermanos. No en todos. Y ahí es donde queremos, hermanos, llegar. Porque este evangelio se trata de esa carrera, de salir de esa potestad y ser llevados al reino de su amado Hijo Jesucristo, donde se experimenta, hermanos, todo. Y con eso quiero ir empezando. En el libro de Mateo capítulo 22, en el versículo 11 y 12, me gustaría que me lo pongan ahí en la pantalla. Mateo 22, versículo 11 y versículo 12. Dice: y entró el rey para ver. Ese es un versículo que lo estamos sacando de una parábola que la Biblia le llama la parábola de la fiesta de bodas. Era una boda que el rey, o que él le estaba organizando a su hijo. Nos está hablando del nuevo pacto de Cristo y con la iglesia, porque el nuevo pacto es un matrimonio. Y entonces, hermanos, llegaron los invitados. Todos los invitados, hermanos, tenían que ir todos tenían que ir vestidos de lo mismo. Vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, hermanos, como dice en el libro de Apocalipsis. Pero que realmente ese lino blanco y resplandeciente de lo que nos habla a nosotros es de Cristo. El vestido de la iglesia tiene que ser, hermanos, vestida de Cristo. O sea, lo que se tiene que ver, hermanos, porque cuando entró el padre, dice, vamos a ver, dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, no tenía el vestido de boda. Y entonces le hace una pregunta, hermanos, muy seria, que es una pregunta para ustedes y para mí. El versículo 12, vean la pregunta, hermanos, que le hace el Señor. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo hiciste para entrar? ¿Por dónde entraste? El hombre enmudeció, dice ahí. No pudo responder. Esos son aquellos personas, hermanos, que han sido mal enseñados. Y obviamente el que les enseñó, que les dijo que todo, hermanos, que todo en la cruz se consumó a favor de ellos, que con la obra de Cristo en la cruz ya nosotros fuimos hechos perfectos, lo cual no es correcto. Y entonces, hermanos,
comienzan a decir: es que ya yo soy completo, es que ya Dios a mí me trasladó las potestades de las tinieblas a la luz, es que ya yo soy una nueva criatura, es que ya yo estoy en Cristo. Y hermanos, si comienzan a decir eso sin que hayan pasado el proceso, sin que hayan corrido la carrera, sin que hayan llegado hasta la estatura del varón perfecto, pero ya se autodenominan perfectos. Y eso fue lo que le pasó a ese. Y entonces lo interesante es que entra el Señor y los ve. Vio, hermanos, la vestidura de aquel que no estaba vestido de boda. ¿Cuál es el vestido de que nosotros tenemos que estar revestidos? De Cristo. Y entonces aquí es cuando nosotros vamos a entender lo que realmente es estar en Cristo. Porque, hermano, cuando uno está en Cristo, lo que se ve es Cristo. El vestido, lo que vio el Padre, hermanos, en esa boda fue el vestido, o sea, Cristo. Cuando Dios, hermano, lo busque a usted, Él lo que va a ver es de qué usted está vestido. Y entonces ahí vamos a entender lo que es estar en Cristo. Porque si estamos en Cristo, hermanos, el Padre lo que va a ver es a Cristo. Pero ¿podemos entrar sin estar vestidos? No se puede. Y este debe ser el evangelio que se predique. Por eso el apóstol Pablo decía que él, hermano, quería ser hallado en Cristo, para que cuando lo miraran, hermano, lo que vieran era a Cristo. Y por eso él dice en otra parte: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya yo morí, ya no vivo yo, yo estoy juntamente crucificado. Ya yo no vivo, el que vive es Cristo. Y en otra ocasión él dijo: sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Otro versículo muy mal entendido. Porque la única manera de poder imitar a Cristo es siendo como Cristo. ¿Cómo se le puede decir a un mono que, hermanos, que imite a un ser humano? Para que un mono imite a un ser humano, tiene que ser un ser humano. Para que un hombre imite a Cristo, tiene que ser como Cristo. Un hombre con una vieja naturaleza, con una naturaleza pecaminosa, un hombre que no ha sido transformado, y decirle a ese hombre que él tiene que imitar a Cristo, tomando, ciertamente la Biblia dice eso. Pablo decía: sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Pero Pablo, hermano, podía imitar a Cristo porque él había sido hecho como Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Es lo mismo que decirle, hermanos, a un hombre que ame a su esposa como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo puede un hombre amar a su esposa como Cristo amó la iglesia? ¿De dónde coge ese amor para amar a la esposa como Cristo amó la iglesia? La única manera de que un hombre pueda amar a la esposa como Cristo amó la iglesia es que ya no viva él y viva Cristo en él. ¿Cómo puede alguien perdonar, hermanos, como Cristo perdonó? Y Pablo lo dice en Colosenses capítulo 3 o 4. ¿Cómo podemos perdonar de la misma manera que Cristo perdonó? Cuando seamos como Cristo. De otra manera no se puede. Y entonces, hermanos, puede que nosotros estemos siendo sometidos a la ley, a la obligación, a la imposición, hermanos, diciéndole a alguien que se comporte como alguien que él no tiene la capacidad de comportarse todavía. Y entonces, hermanos, pero ese debe ser el fin. Ese tiene que ser tu meta. Si yo tengo que perdonar como Cristo. ¿Cómo perdonó Cristo? Dice que Él no se acuerda más de nuestros pecados. No es la realidad de nosotros, hermanos. Uno perdona, hermano, pero le queda la espinita por ahí, hermanos. Y esto es para gente sincera y honesta. Si a usted no le pasa eso, hermano, gloria a Dios. Lo felicito. Has avanzado. Has avanzado. Pero si no, hay que avanzar.
Si no, tenemos que avanzar. Y ese es el evangelio. Que todos seamos conformados a su imagen hasta que Cristo sea formado. Entonces, cuando ya no vivo yo y vive Cristo en mí, hermanos, ¿qué se le va a enseñar a ese hombre o a esa mujer? No se le enseña nada. ¿Por qué? Porque a Cristo no hay que enseñarle nada. Pero mientras eso no sea realidad, entonces nosotros tenemos que estar sometidos, hermano. Y me parece que toda la vida de nosotros en este peregrinaje, hermanos, o en esta vida, esta oportunidad que nosotros tenemos, aprovechando la oportunidad, porque los días son malos, dice en una versión de la Biblia ahí en Efesios. Aprovechando la oportunidad. ¿Cuál oportunidad? La oportunidad que usted tiene, hermanos. Esta oportunidad de años. Usted nació, desde que usted nace hasta que muere, ese es el tiempo de la oportunidad. Aprovechando ese tiempo, hermano, para que la obra de Cristo sea llevada a cabo en tu corazón. Para que Cristo haga la obra en ti. Para que Cristo obre en ti. Amén. Y entonces, hermanos, debemos de ser hallados en Él. Ese pasaje de esto de Mateo 22, de lo que nos habla de eso, de ser hallados en Él. Porque, hermano, cuando una persona se mete dentro de un traje, lo que se va a ver es el traje. Ese de esa fiesta de boda no estaba metido en un traje. Entonces, hermanos, lo que vieron fue otra cosa. El Padre no vio el traje. El Padre no vio a Cristo. De esto se trata, hermanos, que cuando el Padre nos vea, que cuando el Padre nos busque, nos encuentre en Cristo. ¿Dónde estás tú? Le dijeron a Adán y a Eva. ¿Dónde estás? Ellos no pudieron decir en Cristo. Señor, estoy en Cristo donde siempre estuve. No, porque ya él había caído, ya él estaba fuera de Cristo. Y nosotros, hermanos, tenemos que responder a esa pregunta: ¿dónde estás? De poder decirle al Señor: yo estoy en Cristo. Lo que está en Cristo, hermanos queridos. Vamos a Filipenses un momentito. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. El apóstol Pablo dice: y ser hallado en Él. Versículo 8, Filipenses 3, 8. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Ven? ¿Dónde nos van a buscar a nosotros? En Cristo. Que nos encuentren en Cristo. Que cuando, hermanos, llegue el día final de nuestra carrera, que cuando nos vengan a buscar, a usted se lo encuentren en Cristo. Cuando eso comienza a ser claro, hermanos, entonces una urgencia en nosotros y un santo temor reverente comienza a gobernarnos, y hermano, y a someternos y a rendirnos a Dios, hermano, porque estamos entendiendo la importancia de ser hallados en Cristo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que los Gálatas por un tiempo estaban en Cristo, pero después cayeron? Trataremos, hermanos, de llegar ahí en el transcurso de la enseñanza. Les decía entonces que lo que está en Cristo, hermanos, lo que está en Cristo, no estoy hablando del que está, sino lo que está en Cristo, lo que hay en Cristo, lo que Cristo en sí mismo es. Solo lo se puede experimentar estando en Cristo. Lo que Cristo es, lo que hay en Cristo, solo se puede experimentar estando en Cristo.
Esto no debería ser un complicado para nosotros entenderlo. Si usted quiere disfrutar del paisaje de Francia, debes estar en Francia. No se puede disfrutar el paisaje en la plenitud de Francia si no está uno en Francia. Y cuando uno está en Francia, experimenta el paisaje, experimenta todo lo que hay en Francia. Estoy usando Francia, no sé por qué. Seguro porque quiero conocer. Y entonces lo que hay en Cristo, lo que está en Cristo, solamente se puede disfrutar o experimentar nosotros estando en Cristo. Nosotros viviendo en Cristo. Y entonces cuando uno, hermanos, oye que una iglesia como los Gálatas estaban en Cristo y cayeron de Cristo, alguien me dirá, ¿a dónde dice ahí que cayeron de Cristo? Dice que cayeron de la gracia, y la gracia es Cristo. Ellos cayeron de la gracia. A ellos les pasó lo que le pasó a Adán y a Eva. Cayeron de la gracia, cayeron de la gloria, cayeron de su presencia. Y cuando los buscaron no estaban en Cristo. Por lo tanto dejaron de experimentar a Cristo. Si nosotros no estamos en Cristo, no vamos a poder experimentar nada de Cristo. Vamos a ver un versículo, hermanos, bien importante. ¿Qué está en Él? ¿Qué es lo que hay en Cristo? ¿Qué es lo que está en Cristo? Vea conmigo, hermanos, el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 3. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 3. Léanlo bien. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Siguiente: para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3. Dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué hay escondido en Cristo? Dice: todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. No hay otra manera de experimentar eso que está escondido en Cristo, esos tesoros, a menos de que nosotros podamos estar en Cristo. Por eso, hermanos, se hace ahora entonces importante el entender la necesidad del traslado, de ser trasladado, libertado de la potestad de las tinieblas al reino, o sea, a Cristo, al reino de su amado Hijo, o sea, a Cristo, porque en Cristo es donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Cristo, hermanos, donde nosotros vamos a encontrar la paz, donde es en Cristo donde nosotros vamos a ser más que vencedores. Es en Cristo donde, hermanos, el diablo no nos puede tocar. Es en Cristo, hermanos, donde nosotros somos, sí, más que vencedores. Es en Cristo donde todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo donde la paz que sobrepasa todo entendimiento comenzará a guardar nuestros corazones y nuestro entendimiento. Es en Cristo, hermano, donde hay abundancia, donde hay paz. El versículo 9 también de Colosenses 2, póngame en el verso 9 de ese capítulo 2 de Colosenses. Dice, oiga lo que dice ahí. Dice: porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, en Cristo, hermano, es donde tú vas a experimentar la plenitud de Dios. Fuera de Él no. Fuera de Él somos practicantes de una religión. Fuera de Él somos practicantes de ritos, de ceremonias. Somos practicantes de sacramentos. Somos practicantes, hermanos, de actividades humanas. Somos, hermanos, somos gente que está luchando para tratar de experimentar algo de Dios. Y el hombre no, hermano, por eso la mayoría de las iglesias a usted no le van a hablar de la riqueza de Cristo.
sino le van a hablar de lo que Cristo le puede dar. Y todo es centrado, hermanos, en ver cómo usted vive tranquilo en este mundo. Cómo usted, hermano, tiene muchas cosas en este mundo. Todo está enfocado en las cosas de la tierra. Todo está enfocado en las cosas de este mundo. Y el evangelio no está enfocado en las cosas de este mundo. El evangelio está enfocado en las riquezas espirituales. Es que nosotros, hermanos, ni por la mente nos ha pasado. Quizá lo extraordinario, hermanos, que era la vida de Adán y Eva antes de la caída. Nunca nos hemos detenido, hermanos, a meditar lo extraordinaria que era esa vida o la experiencia de él. Pues a eso es a lo que el Señor nos está volviendo a llevar si nosotros nos rendimos. Grábelo en tu corazón, hermanos. Todo lo que hay en Cristo no se puede experimentar si nosotros no estamos en Cristo. Repito, nada de Cristo se puede experimentar si nosotros no estamos en Cristo. Ahora, ¿estaremos en Cristo? Hay señales, hermanos, que nos dicen si estamos en Cristo. Pero para que nosotros podamos experimentar estas riquezas, se debe ser libertados de la potestad de las tinieblas y ser trasladados a Él, o sea, al reino de su amado Hijo. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es que eso sucede? ¿Verdad que lo leímos en Colosenses 1:13? Que el hombre, hermanos, aquellos colosenses, hermanos, habían sido libertados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y la experiencia de ellos debe ser la experiencia de nosotros también, la suya y la mía. Ahora, ¿cómo es que sucede eso? Quisiera, hermanos, que viéramos dos versículos. Hebreos capítulo 2. Por favor, Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Cómo es que sucede que somos trasladados de la potestad de las tinieblas? Ahora, por cierto, ¿qué son la potestad de las tinieblas? ¿Qué es estar bajo la potestad de las tinieblas? Estar bajo pecado, estar bajo presión o presión demoníaca. Estar, hermanos, bajo el poder del pecado, andar en la carne. Adulterio, fornicación, borrachera, droga, angustia, soledad, frustración, odio, rencor, resentimientos, envidia, celos, contiendas. Una pasión por las cosas de este mundo, un deseo de ganar este mundo, de tener las cosas de este mundo. Amor por la plata, amor por el dinero. Orgullo, altivez, ira, contienda, disensiones, envidias, celos, rencor, resentimiento, amargura. Y ahí podemos seguir, hermano. Si todas esas son realidades en ti, entonces quiere decir que hay una medida de potestad de las tinieblas que todavía te tienen cautivo, que todavía son como un lazo. Entonces en el libro de Hebreos, por favor, póngame en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ven donde aparece el deslizarse, el caerse. Sigamos al verso 2. Dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, siguiente. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dice: ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Ven que se habla de un escapar? ¿Ven cómo se habla de un salir de algo? En el libro de Timoteo, hermanos, en segunda de Timoteo, por favor, póngame en rápido. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Segunda de Timoteo 2:26, por favor, rapidito. Segunda de Timoteo 2:26. Dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, hermanos, hay muchos que están bajo cautivos
por un lazo del diablo. El apóstol Pablo le está dando instrucciones a Timoteo y le dice a Timoteo que no discuta, que el siervo de Dios tiene que ser amable, que enseñe con amabilidad, que enseñe amablemente, hermanos, para ver si los que están cautivos, como dice ahí, para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es lamentable, hermanos, que muchas personas, la voluntad que los gobierna a ellos es la voluntad del diablo y no es la voluntad de Cristo, porque la Biblia dice que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Cuando un hombre está bajo la voluntad del Señor, cuando es la voluntad de Dios la que gobierna a un hombre, cuando es la voluntad de Dios la que me manda, entonces, hermanos, esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero cuando un hombre está bajo la voluntad, como dice ahí, la voluntad del diablo, bajo el lazo del diablo, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad del diablo, o sea, a lo que el diablo quiere. Por eso nos encontramos a muchas personas, hermanos, que por no permitir la enseñanza, por no abrir el corazón para ser enseñados e instruidos en la verdad, en el evangelio del reino, y ellos discuten y ellos pelean por doctrinas. Casi todas las 2 cartas de Timoteo es, hermano, Pablo hablando a Timoteo del problema de mucha gente, de muchas falsas doctrinas. Porque el reino de Dios no consiste en doctrinas, o sea, en palabras, ni en reglamentos, ni en argumentos, ni en rudimentos, ni en prácticas externas que son los rudimentos. Es interesante, hermanos, cuando nosotros vemos Gálatas capítulo 5 versículo 3. Me gustaría que me lo pongan rápido. Gálatas capítulo 5 versículo 3, por favor. Póngamelo ahí en la pantalla, por favor. Gálatas 5:3. Dice el apóstol Pablo: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y el verso 4: de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Cuando un hombre cae de la gracia, hermanos, queda bajo la potestad de las tinieblas, bajo el lazo de las tinieblas, bajo el lazo del diablo. Y es interesante, hermanos, ver ahí que el hombre cae de la gracia. ¿De dónde cayó Adán y Eva? De la gracia. Se desligaron de Dios. Es como arrancar una rama, hermanos, de un árbol. Es como desligar, la rama está ligada a un árbol, como desligarla. Ustedes saben lo que le pasa a una rama cuando se desliga, ¿verdad? Cuando se desgaja, se comienza a secar, porque no está siendo nutrida de la savia del árbol. Y entonces comienza a secarse. ¿No les parece, no les suena eso, hermanos, a muchos hermanos que dicen: es que me estoy secando, es que me siento seco? Pero lo interesante, hermanos, es que no dice que cayeron de la gracia porque cometieron pecados feos, de los que nosotros decimos que son feos y que son feos, sino que dice que cayeron de la gracia cuando ellos comenzaron, hermanos, a justificarse por las obras de la ley. ¿Y qué son las obras de la ley? Lo que la ley manda. Y entonces hay un montón de prácticas que, valga la redundancia, que se practican en las iglesias, que son de la ley. Y con razón estas personas no están experimentando, hermanos, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay una libertad tremenda. Hay algo maravilloso y glorioso, hermanos, que se comienza a vivir cuando el hombre está en Cristo. Ese hombre comienza a ser alimentado por Cristo. Él vive de Cristo. Cristo es su todo, Cristo es su vida y Cristo es su vivir.
Pero cuando el hombre comienza, hermanos, a tratar de agradar a Dios por lo que Él hace, a Dios no se le agrada por las cosas que nosotros hagamos. A Dios se le agrada cuando nosotros recibimos la obra de Cristo en nosotros, cuando nosotros nos rendimos a Cristo, cuando nosotros dependemos de Cristo, cuando nosotros creemos que es Él el que obra en nosotros su querer como su hacer, o cuando nos sometemos a su voluntad. Todas esas prácticas externas, hermanos, y voy a citar algunas cuantas que son de la ley, que la gente las hace para tratar de agradar a Dios, y que cuando nosotros no las hacemos, hermanos, nos juzgan, nos condenan y nos señalan. Como por ejemplo, hermanos, lo dije la semana pasada y lo voy a volver a decir: ¿cómo se les va a ocurrir pensar que por comerse un pedacito de pan y una copita de jugo de uva, esa persona va a recibir algo de Dios? Que por eso él está agradando a Dios. Y cuando esa persona, hermano, si a mí me oyen, esa persona va a decir que yo me salí, que yo me desvié del evangelio. Entonces quiere decir que para ellos el estar en Cristo consiste en comerse un pedacito de pan y tomarse una copita de jugo de uva. Para ellos estar en Cristo, obedecer a Cristo, significa practicar ese rudimento, eso tan extraño. Ven, hermanos. Y entonces, hermanos, en vez de estar experimentando la justicia que viene de Dios por la fe en Cristo, ser justificados por Cristo, ser transformados por Cristo, ser revivificados por Cristo, están, hermanos, buscando la perfección y el agradar a Dios por las cosas que ellos hacen. Una cosa es que a mí me sumerjan en el agua de un río. Hasta un hombre solo se puede sumergir a sí mismo en el río. Y él mismo puede decir: yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si él quiere hacerlo. Y pensar que por eso, hermano, y esto también me van a escuchar y me van a juzgar y van a decir: quiere decir que usted no cree en eso, entonces usted no es de Dios. Porque, hermanos, hasta le atribuyen poderes a eso. Hermanos, creen que si el hombre no se mete en un río, el hombre no es salvo. Perdón, el hombre no es salvo por esas cosas. El hombre es salvo por la salvación que se llama Cristo, que ha venido a nuestro corazón. Por eso dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La salvación no es una cosa que a nosotros nos dieron. La salvación, hermanos, no es algo. La salvación es Cristo en nosotros. Él es nuestra salvación. Y nosotros tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Usted tiene que cuidarla amándolo a Él, sirviéndolo a Él, amándolo a Él, honrándolo a Él, obedeciéndolo a Él. Porque no hay forma de escapar. Dice: ¿cómo escaparemos? ¿Cómo vamos a escapar de los lazos del diablo? El único que tiene poder para que un hombre escape de los lazos del diablo es Cristo el Señor. Para eso Él lo venció en la cruz al diablo, lo derrotó públicamente, se levantó de los muertos, venció la muerte. El que venció en la cruz, el que venció la muerte, tiene el poder, aleluya, para vencer la muerte en ti, para vencer el poder del pecado en ti, para vencer a la obra del diablo en ti, para romper las cadenas, para romper el yugo y libertarnos, aleluya. Él, Cristo el Señor. ¿Y qué de los ayunos? Hay que ayunar, sí, pero de lo que hay que ayunar es de lo que este mundo da. Dice que cuando Israel salió de Egipto los hicieron tener hambre. ¿Se acuerdan? Eso está ahí en Deuteronomio, no sé si el versículo 8, perdón, el capítulo 8. Dice: y los hizo tener hambre, o sea, los metió en ayuno. Pero los hizo tener hambre de la comida de Egipto. Pues usted sabe que todos los días llovía maná. ¿Se acuerdan? Todos los días caía maná. Y ellos sí, pero el Señor los hizo tener hambre de Egipto. Eso es simbólico, eso es sombra, eso es tipo. Él los hizo tener hambre de todas las ollas de carne de Egipto, de todas las comidas de Egipto. No les dio
no permitió que comieran, los hizo tener hambre. Ese es el ayuno. Nosotros, hermanos, por el poder de Dios tenemos que ser metidos en ese ayuno de Dios. No el ayuno de comida, sino el ayuno de las cosas de este mundo. Que usted ayune de los placeres del mundo, que usted ayune de los deseos de este mundo, que usted ayune de eso, que deje de llenarse de eso. No, pero es que yo necesito ir a la fiesta. No, pero es que yo necesito que de malo tiene unos traguitos, que de malo tiene una escapadita, que de malo tiene ir a un partido de fútbol. Te estás llenando. Usted está diciendo que necesitas eso para sentirse bien. Y no me van a entender aquellos que no están experimentando el hambre, el ayuno de Dios, el ayuno al cual Él nos somete. Dice que los hizo tener hambre y les dio comida del cielo para hacerles entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de Dios es Cristo. Ese es el alimento. Usted tiene que comer Cristo. Cuando usted comienza a comer Cristo, hermano, usted se va a llenar. Y usted no va, hermano, usted va a vivir en un ayuno eterno de las cosas de este mundo. ¿Saben cuál fue el secreto de Josué y de Caleb para poder entrar a la tierra prometida? ¿Saben cuál fue el secreto de ellos? Que ellos comieron maná. Maná en la mañana, maná al mediodía, maná por la tarde. Los 7 días de cada semana ellos comían y comían y comían y comían maná. Ellos no amontonaron los grandes montones de codornices que amontonaron los demás. Ellos no hicieron esos montones. Ellos ni siquiera se llenaron de las codornices. Y al final de cuentas los únicos que pudieron entrar fue Josué y Caleb, porque ellos ayunaron. Porque ellos, hermanos, se privaron de la comida de este mundo, de la comida de abajo, de la comida terrenal. De nada le vale a una persona meterse 40 días, hermanos, no comer ni tomar, no comer ni beber. Bueno, sí hay que beber, pero no comer. De nada le sirve, hermano, si no está comiendo de Cristo. Pero yo sé que alguien me va a ver también y me va a criticar y me va a juzgar y me va a condenar, porque tampoco entiende lo que es llenarse de Cristo, lo que es comer el maná que descendió del cielo, el verdadero pan que descendió del cielo. Y entonces eso fue lo que le pasó, hermanos, a los Gálatas. Hermanos, se desligaron los que por la ley se comienzan a justificar, los que están buscando la perfección en la ley, los que están buscando ese versículo lo que significa es, hermanos, que se desligan de Cristo los que por la ley buscan la justificación. La justificación es la perfección. Los que están buscando ser perfectos, agradables a Dios por medio de lo que la ley mandaba, comenzando con la famosa circuncisión. Pero después seguían todas las prácticas, las celebraciones de las fiestas y las comidas que hacían y los bautismos que ellos practicaban. Porque si la gente piensa, hermanos, que en la ley no se bautizaba, todavía no saben, no entienden nada. ¿Y qué más decimos, hermanos? No solamente las cosas que la ley decía, sino tenían un libro de tradiciones, hermanos. Y ellos practicaban las tradiciones. Hasta Jesús les dijo a ellos: ustedes han quebrantado el mandato de Dios por vuestras tradiciones. Y hoy tenemos un montón de tradiciones dentro de las iglesias. Estamos hablando de estar en Cristo. Estamos hablando de disfrutar a Cristo. Estamos hablando de experimentar a Cristo. Poco a poco, hermano, cuando usted se comienza a llenar de Cristo, usted comienza a ser privado hermano, usted comienza a experimentar, hermanos, hambre. Y comienza usted a decir: siento como un vacío. Y va a comenzar usted a darse cuenta, hermana, que pasar una hora viendo una novela, usted, hermana, se está llenando de eso.
o hermano. Yo un día de estos vi a una hermana diciendo, ¿cómo hago para tener Netflix? ¿Qué tengo que hacer? Yo ni sé qué es Netflix, de verdad, en serio. Pero me parece que tiene que ver, hermano, con películas y películas y películas y películas. Sí, quién sabe, tiene que ver con eso, con películas, en serio. ¿Cómo hago para tener Netflix? Necesitas que Dios te haga tener hambre. Hambre, que todo eso comience, hermano, que usted diga, ya yo no quiero eso, me repugna, me molesta. Y los hizo tener hambre para alimentarlos del maná celestial. Apóstolo, entonces usted está diciendo que todas esas cosas son malas. No, lo que le estoy diciendo es que lo bueno es Cristo. Que nos, hermanos, que comencemos a ayunar todo eso para comenzar a llenarnos de Cristo. Y entonces, hermanos, esto le pasó a los Gálatas. Llegaron maestros a la iglesia, como los hay hoy por todas partes, hermanos. Usted los ve, ellos andan bien mudados, bien manejan carrazos, tienen gigantescas iglesias. Y para ellos es un placer, hermanos, a enseñarles de estas cosas. Que practique eso, que haga lo otro, que haga acá. Y así le pasó a los Gálatas, hermanos. Y les dice Pablo, mijitos, ¿quién los fascinó a ustedes para dejar de vivir de Cristo? Y para dejar de buscar experimentar a Cristo. Que Cristo sea vuestra justicia. Que Cristo sea vuestra santidad. ¿Quién los fascinó a ustedes? Y lo peor es que los comenzaron a enseñar que era necesario también esas prácticas. Que si no se circuncidaban, ellos no eran. Y obviamente, dice Pablo, cuando se circuncidan están obligados a guardar toda la demás ley. Y entonces volvieron a la ley. Y comenzaron a ver qué era lo que la ley mandaba. Y tenían que comenzar a hacerlo. Por eso nos encontramos muchos predicadores hoy, hermanos, que a ustedes no le abren así, porque así, hermanos, o sea, no le abren Efesios, no le abren Colosenses, no le abren, hermanos, esos libros de las Escrituras. Y si uno los abre y enseña de eso, hermanos, ¿saben qué le dicen a uno? Que ustedes son seguidores de Pablo, que ustedes solo de eso hablan. Y nos brincamos, hermanos, y pasamos por alto que Dios nos dio a nosotros, que Pablo es el apóstol de Cristo a los gentiles. Y no lo creen eso. Que debemos de ponerle cuidado a las enseñanzas que el Espíritu Santo le impartió a Pablo, porque él es el apóstol a los gentiles. Pedro era el apóstol a los de la circuncisión. Y Pablo el apóstol a los gentiles. Pero no lo creen tampoco. Dicen que uno es pablista. Y por eso el apóstol Pablo, hermanos, termina en el libro de Filipenses hablando también de lo de la ley. Y dice que cuando Cristo comenzó a ser revelado a él, dice que cuando él comenzó a conocer a Cristo, y con esto voy a terminar porque ya se hizo tarde. Me ponen Colosenses, por favor, perdón, me ponen Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, bien rápido, porfa. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Siguiente.
Siguiente, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Saben, hermanos, a quién le está hablando Pablo ahí de perros y mutiladores del cuerpo? A los predicadores, hermanos, que enseñan de la ley. Siguiente versículo, el 3. Siguiente. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos se glorían en Cristo? La gente piensa que gloriarse en Cristo Jesús es decir, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Ellos piensan que gloriarse en Cristo es eso. Eso no es gloriarse en Cristo, eso es decirle gloria a Él, hermano. Gloriarse en Cristo es gloriarnos en la obra de Él, en que Cristo se ha formado, en que ya no vivo yo y vive Cristo en mí. Eso es gloriarse en Cristo. El gloriarse en Cristo es que yo tengo la santidad de Cristo, la justicia de Cristo, por la fe en Cristo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, o sea, en lo que nosotros hacemos. Hermano, cuando Pablo habla de confianza en la carne, Pablo de lo que está hablando es de lo que uno puede hacer para agradar a Dios o para ganarse a Dios. Siguiente, pasemos al siguiente. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, decía. Oigan la palabra que él usa, confiar en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Siguiente. Dice, circuncidado al 8º día. Entonces, para Pablo la circuncisión al 8º día era de la carne. Era en la carne. Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Siguiente. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ojo con lo que sigue, verso 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Hubo un tiempo que para Pablo eso era su todo. Uy, lo que la ley dice, eso es para mí. Y él se gloriaba en lo que la ley le mandaba hacer y él lo hacía. En lo que la ley ordenaba y él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Me gustaría que me pasen, hermanos, al versículo 6 otra vez. Pásenme al 6, por favor, rápido. Dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, en la ley, dice que era irreprensible. A él nadie lo podía reprender en cuanto a la ley. Lo que la ley decía, él lo hacía. Lo que la ley mandaba, él lo hacía. Nadie le podía decir, Pablo hipócrita, Pablo mentiroso, usted no obedece a la ley. Dice que él era irreprensible en cuanto a la ley. Versículo 7 otra vez. Dice, pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida. Llegó un momento en que Pablo dijo, eso a mí no me sirve. Pero ¿por qué las comenzó a considerar como pérdida? Que es lo que nos tiene que pasar a todos nosotros, hermanos. Porque si no, vamos a seguir, hermanos, nosotros gloriándonos en la carne, gloriándonos en lo que hacemos. Vea lo que dice el versículo 8. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea que cuando él conoció a Jesucristo como su Señor, dice que por amor del cual, dice, lo he perdido todo. ¿Qué fue lo que perdió? Todo lo que acabamos de leer atrás. Hermanos, perdió todo lo que él se gloriaba, todo lo que a él le causaba gloria o vanagloria, todo lo que a él le causaba, hermanos, jactancia y presunción, vanagloria, orgullo, etcétera. Dice, todo lo tengo por basura. Él no está hablando ahí, hermanos, de perder, hermanos, como el pecado de eso del mundo y todo eso. No, está hablando, el contexto viene hablando de la ley, de lo que él hacía para agradar a Dios, para tener una justicia ante Dios provocada por él mismo. Él la llama la justicia de la carne. Y entonces dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura, hermanos, para ganar a Cristo. Si esa no es la meta suya, si esa no es la meta de nosotros, ganar a Cristo. Pero para ganar a Cristo, aleluya, tenemos que perderlo todo. Que usted viva por la fe en Cristo, que usted dependa de Cristo, que usted viva de Cristo, que a usted lo hagan tener hambre de las cosas de este mundo para comenzar a llenarse de Cristo, para que Cristo sea tu todo y el todo en todos. Amén. Y el versículo siguiente dice, versículo 9 dice, y ser hallado en él.
Ay, hermano, si no nos encuentran en Cristo, entonces ese hombre va para las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. El que no es hallado en Cristo. ¿Cómo hiciste para entrar aquí sin estar vestido? ¿Cómo hiciste? Hermanos queridos, vas a tener que orar y decirle: Señor, por favor, revélame a Cristo. Señor, por favor, ayúdame a entender, a aprender a Cristo. Yo quiero tener tu justicia. Que Cristo sea nuestra justicia. Que Cristo sea nuestra santidad. Que Cristo sea nuestra sabiduría. Que Cristo sea nuestro poder. Que Cristo sea tu todo. O como lo dijo Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No tenemos que admirar a Pablo, hermano, nada más, quedarnos en la admiración de él. Porque la experiencia de Pablo debe ser tu experiencia y la mía y de todos los seres humanos de la tierra. No de unos cuantos, de todo hombre y mujer, su experiencia debe ser la misma que experimentó Pablo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Póngase de pie.